En la anterior lección hablamos del cambio de rol de los personajes para crear una historia nueva, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ir un poquito más allá, lo vamos a enredar todavía más y vamos a conseguir hacer una historia original a partir de una que ya existe y para ello vamos a cambiar todo el contexto del cuento. ¿Qué es el contexto? El contexto es el ambiente que existe en todo el cuento, incluyendo el rol de los personajes. Es el mundo donde se desarrolla el cuento, todo lo que hay alrededor de los personajes. Eso es el contexto. Luego te lo voy a explicar un poquito mejor, pero antes te voy a poner un pequeño ejemplo, a ver si ya con ello empiezas a entenderlo, ¿vale? Fíjate en la abuelita esta, ¿vale? Es la misma abuelita, ¿vale? La misma abuelita y lo único que pasa es que hemos cambiado el contexto donde desarrollamos la historia. En esta aventura que hemos escrito, en esta historia, la abuelita es una abuela moderna que hace ejercicio, que está en un mundo, en un contexto, en un ambiente donde hay médicos, hay acceso a la salud, toma medicinas, toma una buena alimentación y está muy en forma y además es una persona alegre porque tiene muchos amigos. En ese contexto, esta abuelita tiene un carácter determinado y tiene una personalidad determinada. Vale, vamos a poner la misma abuelita, pero ahora la incluimos en un mundo un poquito más antiguo, no hay tanto acceso a la medicina, se alimenta mal, no tiene tantos amigos, en vez de vivir en una gran ciudad rodeada de amigos, pues a lo mejor vive aislada en un pueblo y no hay, y solamente están 3 o 4 viejitos y no tienen mucha relación entre ellos, pues es el mismo personaje, puede ser incluso apoyándonos en la misma historia, pero hemos cambiado todo el contexto y eso hace que la historia que vayamos a escribir sea totalmente diferente a esta otra. ¿Te das cuenta cómo se puede cambiar una historia simplemente? Bueno, no es tan simple, ¿eh? Pero bueno, cambiando el contexto del cuento. Ahora lo vas a entender mejor. ¿Qué es el contexto del cuento, de la historia? Pues es todo el ambiente, todo el mundo que has creado para tu historia. Eso incluye el lugar donde se desarrolla, el año o la época, incluso si se desarrolla en invierno o en verano o en primavera. Si el género es la fantasía o es una historia dramática o una historia de miedo. El clima, si resulta que en tu novela es un clima en que siempre está nublado, o se desarrolla en un sitio donde siempre está lloviendo, o es en un sitio donde siempre hace un sol horrible y un calor horrible. El rol de cada personaje, si el protagonista es el bueno o es el malo, o es mitad bueno, mitad malo. Pues cómo se relacionan los personajes entre sí. También si hay avances tecnológicos o es una época muy antigua donde no tienen tecnología, ni televisión, ni teléfonos, ni nada. ¿Te das cuenta como si cambiamos cualquiera de esas cosas, o varias de esas cosas, o todas esas cosas, nos cambia el cuento por completo? Pues tú imagínate que vamos, de nuevo, vamos a hablar de Caperucita Roja para que veas el ejemplo, porque la historia de Caperucita Roja es una historia que todo el mundo conocemos, ¿vale? Pues lo que te decía, imagínate que tenemos a Caperucita Roja en su historia original, ¿vale? Aquí, pum, 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 Caperucita Roja va caminando con la cestita y ocurre todo lo que sabemos de Caperucita Roja. Pero ahora vamos a coger a Caperucita Roja y va a hacer lo mismo que en el cuento anterior, pero la metemos en un mundo de miedo, un poquito de miedo y un poquito de fantasía, donde Caperucita Roja tiene que atravesar un bosque fantástico donde se aparecen, fíjate, fantasmas, se aparecen fantasmas. En vez de un lobo feroz, quien va a perseguir a Caperucita Roja va a ser un fantasma. A todos los efectos, aquí antes le perseguía el lobo, aquí en vez del lobo, el lobo va a ser el fantasma. Hemos cambiado al lobo por un fantasma y a Caperucita, en vez de llamarle Caperucita, le llamamos Sofía, ¿vale? ¿Tú crees
que aunque escribas la misma historia de Caperucita Roja, que va por el bosque, le persigue el fantasma, ella va a casa de su abuelita, se tiene que esconder del fantasma, las dos, la niña y la abuela, luchan para protegerse del fantasma. ¿Tú crees que alguien podría saber que estás trabajando sobre la historia de Caperucita Roja y el Lobo? ¿A que no? ¿Por qué? Porque has cambiado todo el contexto del cuento. Es decir, has creado una historia original tuya a partir del cuento de Caperucita Roja. Y fíjate que hemos cambiado simplemente el ambiente general, el género que hemos hecho un género más de fantasía y de miedo en vez de un género más de aventuras en el que ocurría el anterior. Bueno, pues hemos cambiado esto, hemos cambiado el lobo por un fantasma y ya tenemos una historia nuestra. Y podemos hacer lo mismo, ¿eh? Mira, el fantasma persigue a la niña por el bosque. La niña que iba a casa de su abuelita porque se encontraba enferma. Vale, pues... O simplemente iba a visitarla. Llega a la casa de la abuelita, le dice que le persigue un fantasma. La abuelita dice, ah, sí, lo he visto por el bosque. Y entonces juntas se unen para intentar que no les haga daño el fantasma o incluso para hacerse amigos del fantasma y luego ya y que no vuelva a haber ese problema, ¿vale? Bien, imagínate ahora que Caperucita la llevamos a la época actual. Fíjate aquí, Caperucita. La llevamos a la época actual, una época moderna. ¿Y qué pinta aquí Caperucita? Vale, pues no va a ser Caperucita. Caperucita la vamos a cambiar por una niña que sale del cole y se va a visitar a su abuelita, que su abuelita no vive en medio del bosque, en una cabaña aislada, sino que vive en una residencia de ancianos y va a visitarla, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el lío de la historia? ¿Hay un lobo feroz que persigue a la niña? Pues aquí no sería verosímil que aparezca un lobo, ¿verdad? En una ciudad así, con tanta gente y una ciudad moderna y que está llena de policías y de personas, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿no ponemos el lobo feroz o sí ponemos el lobo feroz? Pues mirad, vamos a cambiar el lobo feroz por un cuidador de la residencia. El lobo feroz es un cuidador de la residencia que lo que hace es que trata muy mal a las ancianas, a los ancianos que viven allí, a los residentes. Y además, si puede, les roba su dinero. Y la abuelita lo está pasando muy mal porque ese cuidador, ese lobo feroz, les trata muy mal y se lo cuenta a su nieta, que ya no es Caperucita, otra vez le llamamos a Josefina, ¿vale? A Josefina, se lo cuenta a Josefina. Y entonces, ¿quién es el cazador del cuento? ¿Te acuerdas que en Caperucita Roja apareció un cazador que salva a la abuelita y a Caperucita, ¿verdad? Bueno, pues aquí el cazador, ¿sabes quién va a ser? Va a ser otro residente, otro anciano que vive en la residencia, que está jubilado, claro, pero es que antes trabajaba como policía y entonces ayuda a Caperucita y a la abuelita para desenmascarar, para descubrir quién es esa persona que roba el dinero a las abuelitas y denunciarlo a la policía, ¿vale? Entonces, fíjate que del cuento de Caperucita Roja hemos creado una historia totalmente nueva y que no se parece en nada a la del cuento de Caperucita Roja, pero nosotros estamos apoyándonos sin que se lo sepa nadie, sin que lo sepa nadie, estamos con el cuento de Caperucita delante y vamos siguiendo los pasos que va dando Caperucita Roja por el bosque con el lobo feroz y el cazador y todo esto, pero lo estamos cambiando todo el contexto para crear nuestra historia nueva. ¿Tú crees que cuando acabes de escribir esta historia alguien va a saber que te has apoyado en el cuento de Caperucita Roja? ¿A que no? Si no se lo dices, nadie lo sabrá. Has sido capaz de inspirarte en el cuento de Caperucita Roja para crear una historia nueva. ¿Quieres que lo enredemos un poco más? Esto ya para los alumnos más mayores de este curso, ¿vale? Bueno, fíjate, vamos a llevar el cuento de Caperucita Roja a un mundo un poquito más futuro. Fíjate aquí, Caperucita Roja está en un mundo más futuro. Y aquí, pues, Caperucita Roja no va a ser la niña que va por el bosque a casa de la abuelita sin más, sino que es
una estudiante universitaria o de un grado superior de informática. ¿Y qué ha pasado? Pues que es una niña muy lista y ha inventado un ordenador muy inteligente que tiene una inteligencia artificial muy desarrollada. Pero ¿quién es el lobo en esta historia? Pues el lobo es un compañero de Caperucita que es muy envidioso. Es muy envidioso. Caperucita le ha dicho que ha inventado este superordenador. ¿Y qué es lo que hace este compañero? Como también es listo, inventa un virus informático. Y ese virus infecta al ordenador de Caperucita. Recuerda que el ordenador de Caperucita, ese ordenador va a ser como si fuese la abuelita de Caperucita. Hemos cambiado a la abuelita de Caperucita por el ordenador. ¿Vale? Te hago un resumen por si te he liado un poco. Caperucita es una niña, va a ser una niña universitaria, una chica universitaria o de un grado superior. La abuelita la hemos cambiado por un ordenador superinteligente que ha inventado Caperucita. El lobo feroz va a ser un compañero que es un hacker y que ha inventado un virus informático que ha infectado al ordenador. Ha puesto malita a la abuelita. Recuerda que en el cuento original de Caperucita la abuelita estaba enferma en su casa. Vale, pues aquí quien está enfermo, quien está infectado, es el ordenador que ha inventado Caperucita. ¿Me sigues todavía? Muy bien. ¿Y quién es el cazador? Podemos cambiar el cazador por un profesor o otro compañero de esta chica, de la Caperucita, entre comillas, que va a ayudar a Caperucita y al ordenador a recuperarse y a descubrir quién es esa persona malísima que ha infectado el ordenador. ¿Entiendes un poquito? A que esta historia nueva no se parece en nada a la de Caperucita Roja, pero te das cuenta que hemos utilizado el cuento de Caperucita Roja para crear esta historia. Muy bien, pues esto que acabamos de hacer con Caperucita Roja lo puedes hacer con todos los cuentos del mundo. Y esto precisamente es lo que tendrás que hacer en tu tarea de esta lección. Lo primero que tienes que hacer es seleccionar ese cuento que vas a utilizar como base para crear tu propia historia original. Muy bien, puede ser un cuento, puede ser una película, lo que tú prefieras, ¿vale? Mejor, ya que estamos en un curso de escritura, te aconsejo que utilices un cómic o un cuento o un relato o un libro, ¿vale? Bueno, cambia la época. Puedes, si la historia original ocurre en el pasado, ponla en el presente o ponla en el futuro. Cambia el género. Si es una historia romántica, pues cámbiala a una historia de fantasía o de lo que tú quieras. Cambia el escenario. Si ocurre en un bosque, haz que ocurra en tu colegio o en tu ciudad, donde tú prefieras. Haz varios cambios a la vez, no te limites a hacer un solo cambio. Cuanto más cambios hagas, de acuerdo que será más difícil para ti, pues crear todo ese mundo otra vez desde, pues con tantos cambios, pero va a ser mucho más divertido y mucho más interesante. Y además, tu historia va a ser mucho más original porque no se parecerá en nada a la anterior. Vale, una vez que tienes hechos esos cambios, tienes que escribir el argumento de la nueva historia. Para no complicarnos demasiado, fíjate que el conflicto, ya hablaremos más adelante del conflicto, pero te adelanto que el conflicto es ese problema tan enorme, tan gordo, que les ocurre a los personajes principales y que pone en marcha la historia. Es decir, en el cuento de Caperucita Roja, el conflicto es que el lobo ataca a Caperucita y a la abuelita y se las come, ¿vale? Que el lobo le persigue y ataca a la abuelita esto. Bueno, pues entonces, ese conflicto, si tú quieres, no lo cambies todavía porque te vas a hacer un lío enorme con tantos cambios. Puedes utilizar el mismo conflicto que ocurre en tu historia original, esa que has escogido, pero cambiando todo el contexto del cuento. Oye, que si te ves capaz y quieres modificar un poquito ese conflicto
conflicto y adaptarlo al nuevo contexto, pues mejor que mejor, pero ya te digo que va a ser más complicado, ¿eh? Va a ser todo mucho más complicado. Bien, en ese argumento que vas a escribir, vas a hacer el argumento de la nueva historia, tienes que especificar cómo empieza tu historia. Te puedes apoyar en la historia original, pero cambiando el contexto, recuerda, en el nuevo escenario, en el nuevo género literario que has escogido, pues por ejemplo eso, más de miedo, tendrás que incluir un poquito más el ambiente, más que dé un poquito más de miedo o de susto. Tienes que incluir el conflicto que va a ocurrir, ese problema, tienes que incluir si hay algún las sorpresas que va a haber dentro de tu historia, y tienes que escribir además, detallar cómo va a finalizar tu historia. Ojo, que si tú quieres puedes hacer que empiece, se enrede y finalice de la misma forma que el cuento original, pero como has cambiado tu contexto, tendrás una historia nueva. Muy bien, a partir de ese argumento, entonces sí, escribe tu cuento. Recuerda que tienes que descargarte la plantilla para hacer esta tarea desde el aula virtual. Ahí tendrás las instrucciones más detalladas y entonces después envíamela desde el aula virtual para que yo pueda corregirla y darte mis impresiones. Estoy deseando, estoy impacientísimo por ver cómo haces tu nueva historia a partir de otra. Recuerda decirme en qué cuento te has apoyado, o en qué cómic o en qué película.